El año 2018 será el lema Credibilidad 2018, hermano. Y vamos a hablar sobre la credibilidad en el ministerio, ¿no? Y la credibilidad como creyentes también. El capítulo 7 de Segunda de Corintios, verso 1 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana preciosa por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, porque nos has bendecido, Señor, por tu presencia, por tu bendición. Te pedimos, Dios mío, que tú ministres en este día, Señor, y en cada día, Señor, a través de este púlpito y cada siervo tuyo que esté acá siempre, que tu presencia, que tu bendición esté con cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos, Dios mío. Ministranos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Padre, tu palabra corra, sea de edificación, de fortaleza, de bendición, de ayuda, de guía, Señor. Y tú haz milagros y maravillas y prodigios en este día, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos, dando gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Solamente decirles que, bueno, el día de ayer estuvimos con toda la iglesia y todo el cuerpo pastoral de la zona 11, el presbiterio que dirige el pastor Carhuachín, y estuvimos viendo en vivo y en directo la transmisión del lanzamiento del lema para el año 2018. Es un lema muy hermoso, ha sido una bendición. Dios ha dirigido a su siervo, a nuestro presidente, reverendo Gustavo Martínez, para que este lema, pues, gloria a Dios, sea, en primer lugar, llegue al corazón de él, hermano, directamente de Dios, y sea un desafío para todos nosotros, ¿no? Hemos todos opinado sobre el lema desde cuando el pastor Gustavo lanzó y habló de lo que era el lema, y su esposa, y bueno, también la entrevista que le hicieron, y pudimos ver lo importante de este lema, que en primer lugar, también haciendo un análisis de los últimos lemas que Dios nos ha ido entregando, hermano, que tienen que ver con el carácter, tienen que ver con la forma de la conducta nuestra, con nuestra personalidad, ¿no? Cuando hablamos del carácter, hablamos de la personalidad. O sea, ¿quién es realmente usted? Y entonces, el año pasado, bueno, este año, perdón, ya faltan horas, se hablaba y hablábamos de responsabilidad, que es una cualidad importante también, que no admite excusa. O sea, uno tiene que ser responsable sí o sí, hermano. El cristiano no puede ser irresponsable en todas las áreas de su vida. Cuando uno asume un compromiso, tiene que cumplirlo. Cuando uno asume una deuda, tiene que pagarla. Cuando uno asume una responsabilidad delante de Dios, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Una responsabilidad delante del Dios Todopoderoso, hermano, eso es importantísimo, porque nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. En la Biblia también se habla de que, y dice, cuando prometas a Dios, dice la palabra, pues cumple lo que prometes, ¿no?
porque tú no puedes prometerle a Dios y luego no cumplir. Y tenemos una cantidad de personas, y a veces dentro de la iglesia, que prometen a Dios digo, y no le cumplen a Dios. Y piensan como que Dios se olvida, y Dios no se olvida, hermano. Y a veces Dios manda un azote, a veces Dios te manda un toquecito, porque Dios entiende que no estás cumpliendo tu promesa. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, es asumir todos los compromisos que nosotros podamos asumir, sea en el hogar, sea en la iglesia, en el trabajo. Permanentemente estamos asumiendo compromisos, y es bueno asumir compromisos. Hay algunos que no quieren asumir compromisos y evaden, y entonces son personas que nunca van a salir adelante, son personas que nunca van a resaltar, y personas a las que no se les puede tomar en cuenta, menos para el ministerio, porque para el ministerio tienen que ser personas sumamente responsables, hermano. Tienen que ser personas que, gloria a Dios, que asumen compromisos y salen adelante sea como sea, y Dios los va a respaldar. Ahora, luego hubo un lema sinceridad, que habla de transparencia, hablar verdad. Y luego, hermano, todos los últimos lemas, como decía el pastor Gustavo, han venido tratando con nuestro carácter, o sea, tratando de formar dentro de nosotros lo que es nuestra personalidad, la personalidad del creyente. Obviamente, cuando uno viene del mundo, viene con su propia personalidad, pero a veces la personalidad que nosotros arrastramos del mundo es una personalidad totalmente desvirtuada, deformada, es una personalidad, gloria a Dios, que está dañada, influenciada por las corrientes del mundo, bendito sea el Señor. Pero es aquí, hermano, en la iglesia, a través de la palabra y a través del ministerio de hombres de Dios, es que nuestra personalidad empieza a corregirse. Es como que usted llegara, ¿no?, a un centro médico con la columna vertebral totalmente chueco, totalmente encogido, y entonces le hacen una terapia y empiezan a hacerle una serie de ejercicios, de tal manera que pasado un tiempo usted ya camina derecho, pasado un tiempo ya corrigió todas esas deficiencias. Igual es nuestra personalidad. Nosotros, me acuerdo cuando yo vine del mundo, hermano, cuando yo venía del mundo, vine con otra forma de ver las cosas. O sea, algunos le llaman esto cosmovisión, pero uno tiene un concepto totalmente diferente, gloria a Dios, por ejemplo, de los compromisos, del sentido de la responsabilidad, de la sinceridad. En otras palabras, cuando uno viene del mundo, a veces para nosotros eso no es importante, el valor de una promesa, el valor de nuestra palabra. Así como en el mundo la gente pisotea su palabra, dice una cosa y luego dice otra cosa, y dice, bueno, te prometí, pero ya, pues, ¿y qué pasó? Entonces usted dice, esta persona no vale nada, porque si no tiene palabra no vale nada. Y entonces yo era de ese tipo de personas, porque yo me había formado dentro de un grupo y había visto muchos líderes políticos y que para ellos la palabra no valía nada, hermano. Y entonces, cuando llegué a la iglesia, la palabra de Dios me confrontó, me desafió, y tuve que empezar a corregir eso. Y eso no se corrige de la noche a la mañana. Bendito sea el Señor. Pero es importante corregir eso, porque si usted no corrige eso, entonces usted va a estar defectuoso espiritualmente hablando, y eso le va a traer una serie de problemas. Gracias a Dios, hermano, gloria a Dios, los lemas que hemos tenido a lo largo de todos estos años del ministerio, del trabajo, del movimiento misionero mundial, son lemas a través de los cuales Dios ha inyectado poder, fuerza, el mover de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Dios ha movido hacia la evangelización, Dios ha movido hacia la consagración, hacia la entrega, hacia el sacrificio, pero últimamente
Dios está tratando con nuestro carácter. Alabado sea el Señor. Y precisamente en momentos en que estamos viendo, porque nosotros al prender nuestros televisores, al leer las noticias, vemos una crisis de credibilidad. Estos escándalos financieros de las empresas de Odebrecht, por ejemplo, cómo ha coimeado, cómo ha corrompido conciencia, voluntades, gobernantes, hermano, desde funcionarios públicos, presidentes, congresistas, alcaldes, presidentes regionales, abogados, contadores. Hay una estela, hablo de una fila inmensa de miles y miles de personas que se han visto involucrados en estas coimas, en esta corrupción. Entonces, eso merma la credibilidad. Cuando eso sucede, el pueblo pierde la credibilidad en sus gobernantes. Pero también, mire, en Hollywood, gloria a Dios, ha habido unos destapes de hombres como Harvey, que era uno de los principales productores en Hollywood, que es un hombre que durante muchos años ha manoseado, ha abusado sexualmente, y hablo pues de un montón de cineastas muy reconocidos, hermano. Scorsese, hablo de, gloria a Dios, de otros tipos de cineastas, de actores muy famosos y muy importantes que se han visto involucrados durante prácticamente toda su vida. Eran inmorales, corrompidos, abusaban, violaban, se aprovechaban de las jovencitas que querían descollar o desarrollar una carrera, y eso ha sido un destape. Entonces, todo eso contribuye a una crisis de credibilidad. Y entonces la gente dice, ¿en quién vamos a confiar? Si los líderes políticos fallan, si los líderes, gloria a Dios, empresariales fallan, si los líderes, los que dirigen el mundo, los que están involucrados en las artes, en diferentes áreas, los que son los más importantes, gloria a Dios, sean literatos, intelectuales y todo lo demás, gloria a Dios, están involucrados en mentiras, en crímenes, en cosas terribles. Eso entonces ocasiona un terrible clima de credibilidad, hermano. Pero lo más terrible, porque eso no nos preocupa porque cuando nosotros leemos en la historia, vamos a ver que desde tiempos de la iglesia primitiva, desde el tiempo de los Césares, mire, de los 14 emperadores romanos, los César, se calcula de los 14 que 12 o 13 eran homosexuales, eran pervertidos sexuales. Eran gente drogadicta, viciosa, terrible, gloria a Dios. Y entonces si hablamos de la crisis de credibilidad, siempre la ha habido a lo largo de toda la historia, hermano, en una época más que en otra. El problema no es ese, el problema es cuando la crisis afecta a la iglesia. El problema es cuando los líderes cristianos, el problema es cuando los pastores, el problema es cuando aquellos que están al frente de una congregación son hipócritas, mentirosos, no tienen palabra, son personas, gloria a Dios, que no tienen credibilidad. Y también cuando a la iglesia, porque si los líderes se corrompen, la iglesia también se corrompe. Tal los líderes, tal es la iglesia. Porque si hay líderes que son falsos, estafadores, mentirosos, que son aprovechados, que son líderes que están totalmente corrompidos, que solamente les gusta el dinero, la fama, y se involucran en cuestiones inmorales también con mujeres, y hasta líderes, han habido líderes que han sido también hasta homosexuales, como por ejemplo en los Estados Unidos, uno de los que era el presidente de la federación, o podemos decir de todos los pastores de Estados Unidos de hace como 5 o 6 años atrás, resulta que era un hombre que estaba involucrado sexualmente con un jovencito. También
cantantes famosos, hermano, cantantes famosos del mundo cristiano evangélico, resulta que ahora celebran Halloween, resulta que ahora están envueltos en temas de hechicería, en temas de homosexualidad. Entonces, cuando eso sucede, gloria a Dios, se pierde la credibilidad. Y la gente dice, y el diablo utiliza eso para que el mundo señale y diga, todos son iguales, todos son corruptos, todos son mentirosos, todos son ladrones, todos son estafadores. Por culpa de 2 o 3 o 4 o 5 corrompidos, el diablo lo que quiere es que nosotros perdamos nuestra credibilidad. Pero quiero decirle que nuestra credibilidad, hermano, cuando hablamos de credibilidad, es más o menos, la credibilidad es un valor, es algo muy preciado. Alabado sea el Señor. Es como que usted tiene, mire, gloria a Dios. Cuando en un tiempo yo estudié unos cursos de economía, y una de las cosas que a mí me interrogaba, o era lo que yo quería saber, cómo es que los billetes, pues usted sabe que todos tenemos billetes, ¿no? Todos tenemos billetes, o de soles, en este caso el Perú, o de dólares, o de euros. Usted sabe que el valor de un billete de 100 euros, por ejemplo, si hablamos del valor físico, no llega ni a 10% de un euro, nada menos. Pero ¿por qué ese billete puede valer 100 euros? O sea, usted da ese billete y en compensación le dan un montón de cosas. 100 euros, hermano, en Perú son 400 soles, bendito sea el Señor. O sea, con 3 billetes de 100 euros puede vivir una persona, una familia, puede comer durante un mes. Entonces, ¿qué es lo que le da valor a un billete? Lo que le da valor a un billete, lo que nos enseñaban antes, ahora ha cambiado un poco, es el respaldo. O sea, para que el Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo, emita billetes, ¿no? Y que esos billetes puedan circular en el sistema financiero y puedan tener respaldo, y a usted le puedan pagar 100 veces más o 200 veces más de lo que vale en físico por ese billete, es el respaldo que tiene ese billete, es la credibilidad. Y ahora, ¿en qué se respalda ese billete? O sea, ¿cómo es que el Banco Central de Reserva, sea de Perú o de otros lugares, emiten billetes o dinero o monedas respaldando, gloria a Dios, ese billete? Pues las reservas son en oro, hermano. Antes se tenía en barras de oro, se tenía las reservas, por ejemplo, 1.000 millones de dólares en oro, y se emitía la cantidad, el equivalente en billetes. Entonces, ese billete tenía un respaldo, tenía credibilidad. Pero ¿qué pasa cuando los países, por ejemplo, se manejan de una manera totalmente irresponsable económicamente? Entonces los gobiernos empiezan a emitir billetes más de la cuenta, más de lo que tienen en respaldo. Se llama la maquinita. ¿Sabe lo que pasa? Que ese billete va perdiendo su valor, y eso se llama el efecto inflacionario, hermano. O sea, que ese billete ya no vale lo que vale. Si usted con ese billete antes se compraba 2 pares de zapatos, gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo tenía 9 años, y me encontré un billete. En ese tiempo creo que era de 50 soles, y con eso, hermano, me compré 2 pares de zapatos. Alabado sea el Señor. Pero con ese mismo billete, en el gobierno de Alan García, el primer gobierno,
ese billete no valía nada, porque usted tenía que llevar cantidad de billetes para hacer el mercado. ¿Por qué? Porque esos billetes no valían prácticamente nada, se habían devaluado, habían perdido credibilidad, habían perdido su valor. Alabado sea el Señor. Entonces, algo similar sucede cuando una persona, usted y yo, gloria a Dios, somos lo que somos, hermano, y tenemos credibilidad. Y a usted se le cree porque usted dice, el hermano o la hermana, cuando dice una cosa, dice la verdad. Cuando usted, por ejemplo, llama a alguien y le dice, envíame a la casa 5 kilos de huevos, o envíame a la casa 5 kilos de arroz, y la persona va y le lleva porque cree en su palabra, sabe que usted le va a pagar. Pero si usted la primera vez le dice, no, mañana te llevo la plata, y luego le dice, no, mañana no, pasado, y luego le dice, la otra semana, usted va perdiendo credibilidad. En la próxima oportunidad usted puede llamar y le puede pedir lo mismo, y la persona le va a decir, no, yo te envío lo que yo te voy a enviar, pero quiero que cuando yo deje la mercadería tienes que tener el dinero. Alabado sea el Señor. Porque usted va perdiendo credibilidad. Ahora, si usted es esa persona que pide algo y no paga, ¿quién va a creer en usted? Nadie le va a dar nada, ni siquiera le va a dar un pan, hermano. No le van a dar nada, ni le van a llevar nada, porque no creen en su palabra. Usted no tiene credibilidad, su palabra no vale nada. Bendito sea el Señor. Pero cuando usted tiene credibilidad, usted dice, y las personas inmediatamente le llevan, porque dicen, no, esa persona cumple su palabra, esa persona dice y hace. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, qué importante es la credibilidad. Y a veces nosotros vamos perdiendo credibilidad en varias áreas de nuestra vida, ¿no? A veces lo sigo, voy a estar en tal lugar, y luego usted averigua, no estuvo, ya pierde la confianza en su hijo. Y mi hijo me está mintiendo. Bendito sea el Señor. O su hijo le dice, papá, tengo que gastar tanto en tal cosa, y en vez de gastarlo en su colegio, en su universidad, lo gasta en vicio, lo gasta en otra cosa. Usted, cuando se entera, usted ya le pierde la confianza. Usted dice, mi hijo es un mentiroso, mi hija es una mentirosa, ya no le voy a dar dinero. Tráeme recibo, demuéstrame. Qué feo es eso, hermano. Alabado sea el Señor. Pero qué lindo es vivir en un ambiente de credibilidad. A veces entre esposo y esposa también se pierde la credibilidad, porque hay esposos que a veces dicen, voy a tal lugar, y no va a tal lugar. Voy a estar con fulano de tal, voy a estar en tal lugar, estoy trabajando, y no se van al trabajo, hermano. O dicen, salgo del trabajo, me voy a visitar a fulano de tal, y se van a ver una mujer y se van a hacer algo malo, y luego cuando la esposa se entera, le pierde totalmente la confianza. Hermano, es horrible vivir en un clima de desconfianza. Es lo más terrible vivir en un clima en donde no hay credibilidad. Pero vivir con personas que tienen credibilidad, vivir y compartir y trabajar con personas que tienen credibilidad, es una bendición, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso, mire, aquí en 2 de Corintios capítulo número 7, el apóstol Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, habla cuando Dios dice, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por eso Dios le dice, salgan de en medio de ellos. Le dice en la parte final del capítulo 6, dice, puesto que tenemos esas maravillosas promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, el verso 2 dice, admitimos. Mire, hermano, aquí el apóstol Pablo, como hombre de Dios, ayer cuando los oficiales de la obra comentaban este tema de la credibilidad, ellos, por ejemplo, citaban el caso de Samuel, porque Samuel en algún momento en su ministerio, él dice, ¿no? Samuel dice, a alguien he agraviado, a alguien he robado, me he aprovechado de alguien, y todo el pueblo dice, no. También lo hizo Moisés, hermano. Porque el ministerio de Samuel, como el ministerio de Moisés, como el ministerio del profeta Elías, de los grandes hombres de Dios, se sostenía en la credibilidad. Imagínense si los profetas, que eran profetas de Dios, cuando ellos profetizaban y decían, no va a llover, como el profeta Elías dijo, no va a llover en 3 años. ¿Y qué pasaba si empezaba a llover? Su credibilidad se venía abajo. Entonces era un falso profeta. Por eso, hermano, qué importante es aún nosotros cuidar lo que decimos. Porque hay personas que dicen, Jehová está diciendo, Jehová me ha dicho que lo diga. Y usted dice que Jehová le ha dicho que lo diga, y usted lo dice, pero luego no se cumple. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que falla? De hecho, Dios no es mentiroso y Dios no falla. Dios, cuando Dios habla, hermano, no hay poder en el mundo, no hay principado, no hay ejército en el mundo que pueda oponerse a los designios de Dios. Cuando Dios habló a través del profeta Jeremías, en Jeremías 25, que todas las naciones iban a estar bajo el yugo de Nabucodonosor. 70 años. Nadie pudo oponerse. Ellos hicieron alianzas, trataron de oponerse hacia el ejército de los caldeos de Babilonia, de Nabucodonosor, y no pudieron. Y 70 años se cumplieron. ¿Por qué? Porque Dios lo había hablado. Y Dios usó a su siervo Jeremías. Y Jeremías lo dijo y se cumplió. Eso le da credibilidad a un siervo de Dios, hermano. Pero cuando hay falsos profetas, eso también hace que se pierda la credibilidad en la iglesia. Porque hay falsos profetas que dicen, hermano, yo he escuchado, hay falsos profetas que hay hermanas que no pueden tener hijos y le han dicho, Jehová te dice que vas a tener un hijo. Y esa mujer, gloria a Dios, han pasado los años y no llegó a tener un hijo. ¿Quién se equivocó? Dios no se equivoca. Si yo escucho una persona que da una profecía y es falsa, entonces nunca más yo voy a creer en esa profecía de esa persona. Jamás, hermano. Perdió la credibilidad total, porque eso no puede fallar. Mire, la Biblia dice, cuando habla de Samuel, que en todo el tiempo del ministerio de Samuel, que fue un hombre que tuvo el triple oficio, ¿no? Fue profeta, sacerdote y gobernante también, fue juez. Pero cuando dice la Biblia que todo el tiempo de Samuel, ninguna de sus palabras cayeron a tierra, significa que cuando Samuel habló de parte de Dios, Dios siempre lo respaldó porque Dios estaba hablando, hermano. Yo nunca
me atrevería a decir a ustedes: Jehová me ha dicho que yo les diga tal cosa, cuando Jehová no me ha dicho. O sea, hay trato de Dios con uno. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mire, yo lo he compartido cuando me nombraron oficial de la obra a nivel internacional, casi un año antes, como 8 meses antes. A mí me dijeron, ¿no?, que faltaba un oficial, iban a nombrar y me dieron 2, 3 candidatos. Yo nunca le pedí a Dios ser oficial. O sea, yo entiendo, hermano, que los cargos no se piden a Dios. Nosotros no servimos a Dios por cargo, ¿no? Entonces, yo oré en esa oportunidad. Yo estaba en Colombia, en Medellín, y un siervo de Dios me dijo, ¿no?, parece que está entre fulano y fulano los que van a ser nombrados como uno de los dos va a ser oficial. Y entonces yo me gocé, y yo dentro de mi corazón decía, pero también podría ser tal persona. Y me puse a orar, hermano, ¿no? Me puse a orar, porque en realidad esas cosas a nosotros no nos deben quitar el sueño. Porque hay personas que están al tanto: ¿a quién van a poner de presbítero? ¿A quién van a poner de supervisor? ¿A quién van a poner de oficial? Como si esto fuera política. Esto no es política, hermano. Esta obra la dirige Dios. Pero como me hicieron ese comentario que yo ni lo pregunté, porque no estoy averiguando eso, entonces yo me puse a orar y sentí la presencia de Dios. Estaba en el hotel, estaba tirado en el piso y comencé a orar y le decía al Señor: qué lindo tu siervo, y podría ser tal y tal. Yo dentro de mi corazón yo decía: Señor, yo me gozaría que sea fulano, que sea fulano, que sea. Y entonces ahí fue cuando vino el poder de Dios sobre mi vida, y ahí me dijo: yo te pongo a ti. Gloria a Dios. Eso fue hace casi 3 años, en enero, exactamente 3 años. Gloria a Dios. Y no se lo dije a nadie, hermano. No se lo comenté a nadie. Gloria a Dios. Lo guardé en mi corazón. Y en el mes de agosto de ese año, gloria a Dios, del 2015, fue que me llamaron y me dieron la noticia. Alabado sea el Señor. Así que, gloria a Dios. Como le digo, hermano, cuando el profeta Samuel hablaba, como él hablaba de parte de Dios, entonces todo lo que él decía se cumplía. Por eso la Biblia dice que nunca sus dichos cayeron a tierra. O sea, caer a tierra significa que usted diga algo como que Dios está diciendo y que eso no se cumpla. Cayó a tierra, falló. Dios no falla. Usted o yo podemos fallar, pero Dios no falla. Y eso sabemos, Dios no falla. Y por eso, hermano, gloria a Dios. Entonces, cuando hay predicadores, cuando hay profetas, hermanos que profetizan y dicen: Jehová dice tal cosa, y se lo dicen a una persona o lo dicen en público, porque Jehová ha dicho y esto, y no se cumple, es un falso profeta. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿dónde está su credibilidad? En el piso. Alabado sea el Señor. Pero cuando Dios utiliza a sus siervos, jamás permite que su credibilidad se vaya al piso, hermano. Por eso, mire lo que dice acá el apóstol Pablo. Quiero ya ir concluyendo. Dice: admitimos, dice, a nadie hemos agraviado. Fíjese este término. El hombre de Dios entiende que durante su ministerio él no ha utilizado su posición, su cargo. Él no ha utilizado
la responsabilidad que Dios le ha dado para agraviar, para insultar, para ofender, para ponerse por encima de otro, causar agravio, hermano, causar daño, ofender, herir. Uno tiene que cuidarse de esas cosas, porque esas cosas pueden parecer insignificantes, pero las ve Dios y Dios las juzga. Usted puede usar una expresión agraviante, insultante, y eso puede causar una herida. Por eso, como hombre de Dios, él, como hombre de Dios, dice: a nadie hemos agraviado. Está hablándole a la iglesia y está diciendo la verdad, porque si Pablo está hablando la mentira, acá le hubieran respondido. Él lo dice con certeza, porque él dice públicamente, dice: a nadie hemos agraviado, para que eso se lea. Esta era una carta que él mandaba para que se lea en todas las iglesias. Luego dice: a nadie hemos corrompido. Gloria a Dios. O sea, el hombre de Dios no era un hombre torcido, corrompido, mañoso. El hombre de Dios no era un hombre tramposo que con sus actos, con sus actitudes, su mal ejemplo pueda corromper, porque eso también se puede dar. Porque si usted es un obrero, si usted es un encargado de anexo, un pastor, y usted está haciendo cosas ilícitas, malas, usted está corrompiendo a otros. Otros lo están viendo y usted los está corrompiendo, porque eso sí se da en el mundo. En el mundo, hermano, cuando yo era mundano, yo tenía amigos en el barrio que me decían: mira, hay un salón de masajes, hay una prostituta tal, una chica bonita, y me llevaban, y así la gente lleva a otro, o llevan a uno a tomar y le dicen: vamos a tomar, vamos a fumar. Eso se llama corromper. Nosotros no corrompemos, hermano, más bien vamos en contra de la corrupción. Pero si yo, como hombre de Dios, estoy haciendo cosas que no están bien y otros me ven, entonces estoy contribuyendo a que otros se corrompan también. Estoy contribuyendo a la putrefacción. Por eso, gloria a Dios, qué tremenda palabra de Pablo: a nadie hemos corrompido. Alabado sea el Señor. Enseñarle a la gente a hacer trampa, no a hablar con doblez. Gloria al Señor. Usted habla de una persona, mire, bien, y un obrero está a su lado, gloria a Dios, y luego cuando ese obrero se va, usted habla pestes y habla cosas terribles. Entonces, ¿qué queda en la mente del hermano, el obrero? Dice: este pastor tiene doblez, es un hipócrita. Lo saluda, lo besa, lo abraza y le dice: te quiero mucho, y después cuando se va habla cosas horribles. Eso es corromper, hermano. Eso es totalmente malo. Eso es perversión. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el hermano, el pastor Soto, ayer nos hablaba de que la parte de la hipocresía, ¿no? Cómo es que eso se vinculó con el teatro, y cualquiera que va al teatro sabe que eso no es real. Sabe al menos que ese actor no es lo que representa en el acto. Ese actor está representando, o sea, ¿no? Tiene dos caras. O sea, una es su cara real, o lo que él es realmente, y otro es lo que él representa. Entonces, eso no se puede dar en nosotros. Nosotros tenemos que tener una sola cara. Si yo tengo un concepto, hermano, de un obrero, y yo tengo un concepto, o de un hermano, yo no puedo tener dos conceptos. Que para uno le digo: este hermano es horrible, es terrible, pero sí es un lindo hermano. No puede ser. Eso no hay coherencia. Por eso, cuando hablamos de credibilidad, hablamos de algo que es coherente.
Alabado sea el Señor. Hablamos de algo fiable, veraz. Luego dice en el verso 2, ¿no? A nadie hemos engañado. Tampoco el hombre de Dios puede engañar, ni prestarse al engaño, ni ser un engañador. Como por ejemplo, enseñar una doctrina y luego decir, no, ahora pienso otra cosa. O como hemos tenido pastores, hermano, aún dentro de la obra, enseñando doctrinas medias turbias, engañando a los hermanos. Y cuando uno, como lo está agarrando con la mano en la masa, dice, no, hermano, no, es que no era así. Mire, hace años había un pastor nuestro en Jauja y yo estaba con el pastor, habíamos viajado con el pastor Eugenio a Ayacucho, estábamos dando una campaña en Ayacucho. Y el pastor Eugenio me dice, me han llamado de que hay un pastor en Jauja, no el actual, ¿no? El actual es un hombre de Dios, pero que está enseñando que Cristo no es Dios. Y entonces yo llamé al presbítero de ese pastor, que era oficial de la obra, y lo llamo y le digo, oye, fulano tal está enseñando que está loco, ¿cómo va a enseñar eso? Es antibíblico, es diabólico. Y me dice, no, me dice, al contrario, me dice, él ha enseñado otra cosa, ha enseñado que Cristo es Dios. Era un mentiroso, porque mismo luego se fue de la obra y tenía una doctrina similar a la de los testigos de Jehová, o sea que cree que Cristo no es Dios. Nosotros estamos acá porque creemos que Cristo es Dios. Y entonces era un engañador, tanto ese pastor, ¿no? Y el otro pastor ahí. Entonces, ¿cómo trabajaban? Trabajaban con los nuevos, trabajaban con los incautos, le iban metiendo la duda, le iban metiendo textos. Y cuando ellos veían que alguien reaccionaba porque conocía la palabra, estaba firme, entonces ahí cambiaban y se volvían doctrinales. Ahí sí usaban la sana doctrina, pero cuando podían metían su herejía. Entonces, un obrero así no sirve para nada, hermano. Le digo porque lo hemos tenido. Y obviamente la Biblia dice, el mismo Pablo dice, luego de mi salida entrarán lobos rapaces, dice, que entrarán al rebaño para devorar. Y siempre ha sido así. Hay engañadores dentro de la obra, pero a todos esos Dios siempre los va a sacar a la luz, hermano, porque esta es la obra de Dios. El problema es que pueden haber engañadores, gente que corrompe, gente que agravia, pero como una vez le sucedió a Spurgeon, que le habían robado su billetera, y entonces le preguntan cómo se sentía Spurgeon, gran predicador inglés de hace más de siglo y medio. Y Spurgeon dijo, bueno, estoy triste porque perdí mi billetera, pero estoy alegre porque el ladrón era él y no yo. Alabado sea el Señor. Y eso es algo que consuela, hermano, ¿no? Que si hay algunos que son ladrones y sinvergüenza, que no sea usted, porque tendremos que dar cuenta a Dios. Entonces, gloria a Dios, nosotros tenemos que tener credibilidad en lo que enseñamos, porque si usted no tiene la capacidad de enseñar, no tiene la claridad, no lo hace por maldad, sino que usted no tiene la claridad, y al no tener la claridad y la capacidad, entonces usted, su enseñanza no es la mejor, y eso hace que usted pierda credibilidad. Alabado sea el Señor.
Porque una de las cosas importantes en la obra, en la iglesia, es cuando usted enseña la palabra con autoridad, hermano. O sea, nosotros no podemos enseñar la palabra y no podemos enseñar la doctrina y no debemos enseñar aspectos fundamentales de la obra dubitando, con miedo, gloria a Dios, totalmente inestables. No, tenemos que afirmar la palabra de Dios. Si algo se debe enseñar con autoridad, con certeza, con convicción, es la palabra de Dios. Pero si hay personas que vienen a la iglesia y escuchan una enseñanza que está media ambigua, o sea, no entiendo lo que dice el pastor. Por eso a veces, hermano, cuando uno predica, a veces uno levanta la voz, dice, eso del movimiento grita mucho. ¿Por qué tiene que gritar? Yo no soy, usted sabe que yo a veces no levanto mucho, pero cuando uno siente que uno está hablando una verdad y siente el poder de Dios, uno se emociona, hermano. Uno está afirmando una verdad divina. Y al afirmar una verdad divina, lo dice con seguridad, con convicción. No hay miedo, no hay temor. Usted sabe que lo que está diciendo, eso es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Usted se imagina que Samuel, hablándole a todo el pueblo y diciendo, hermano, a nadie hemos corrompido, o alguien y diciendo dubitativo, con un miedo terrible, que se levante alguien y diga, no, Samuel, tú me pediste prestado y no me pagaste. No, Samuel, tú hiciste tal cosa. No, Samuel era un hombre íntegro, hermano. Era un hombre que tenía credibilidad. Como el apóstol Pablo, aquí habla con integridad y con credibilidad. Porque si no nos creen, no nos escuchan. Si no nos creen, nosotros todo lo que decimos se va al tacho de la basura. Cuando alguien a usted no le cree, entonces su mensaje no va a llegar, hermano. El mensaje del evangelio no va a llegar ni a la esquina. La gente no le va a creer. Así, ¿cómo le va a creer ese mentiroso, falso? Por eso, para ser pastor, no se puede ser un adúltero. ¿Cómo le van a creer un pastor, hermano, que se pare en el altar hablando contra el adulterio? Y usted sabe que hace un año ese pastor estuvo involucrado sexualmente con una mujer que no era su mujer. Perdió credibilidad. ¿Cómo yo como pastor voy a hablar contra la droga, contra el alcohol? Y usted me ve, alguien se enteró, el pastor Limesa estaba ahí tomando cerveza, ahí medio borracho, o lo han visto fumando marihuana o cocaína, o otra cosa, o en una fiesta mundana. ¿Con qué autoridad yo podría ponerme a hablar, hermano? Ya usted no me cree. Va a decir, ¿qué vas a hablar de eso? De hecho, si usted ve un predicador así, que usted sabe que ese predicador ha estado involucrado, no digo en el mundo, ¿no? Porque yo estuve en el mundo, gloria a Dios, pero cuando me convertí a Cristo, desde que me convertí a Cristo he mantenido la sana doctrina y mi vestidura blanca hasta el día de hoy, y la mantengo y cuido mi testimonio, porque si no me pongo a predicar y no tengo credibilidad. Alabado sea el Señor. Usted ya no me creería. Usted diría, bueno, ese pastor está hablando, pero como diciendo, médico, cúrate a ti mismo. Alabado sea el Señor. Usted diría, pero ese predicador ha estado en adulterio, es vicioso, es corrompido. O si yo le diría, hermano, como le digo a los jóvenes, que huyan de la pornografía. Si yo fuera una persona
que estaría viendo pornografía. Que como le dije, hermano, en el mundo, ni en el mundo, yo vi pornografía porque para mí eso era una inmundicia. Siendo yo mundano, siendo yo fornicario, para mí la pornografía, y yo veía a la gente en el barrio, esa de la gente enferma, porque me acuerdo que en ese tiempo los cines que se venían abajo empezaban a poner pornografía, o sea, actos de hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales, y eso lo filman, eso se llama pornografía. Ahora hay pornografía de hombre con hombre, mujer con mujer, de hombres con animales, de hombres con niños, o sea, la aberración más grande, la inmundicia más grande. Usted entra al agujero negro de la pornografía y es bien difícil que salga. Alabado sea el Señor. Entonces yo me acuerdo que cuando era mundano, cuando yo estaba en el mundo, era mundano. Mis amigos, cuando alguien se iba y iba a ver pornografía, decíamos, este es un enfermo. Porque ni como mundano yo acepté eso, hermano. Porque hablar de la intimidad y ver intimidad de otras personas, hay que tener la mente enferma, bloqueada. Es una obra asquerosa, inmunda de las tinieblas. Alabado sea el Señor. ¿No? Y también, gloria al Señor, ¿cómo yo podría predicar si yo sería esclavo de eso, hermano? ¿Con qué autoridad? No tendría credibilidad. Alabado sea el Señor. Por eso, le digo, hay ministerios, hay pastores que han, en iglesias importantes en Estados Unidos, digo, ¿no?, que se descubre, por ejemplo, su adulterio. Entonces tienen que renunciar. ¿Por qué? Porque cuando se ponen a predicar, ya nadie les cree, pues, hermano, es un chiste. Es un chiste. ¿Qué va a predicar? Alabado sea el Señor. Si un predicador se enreda sexualmente hasta con un hombre, un predicador, hombre con hombre, ¡qué inmundicia! ¿Cómo va a ponerse a predicar de la santidad, del amor a Dios, de la pureza, hermano? Nosotros siempre que predicamos tenemos que predicar contra el pecado. Y si un predicador está embarrado en pecado, ¿cómo va a tener autoridad y credibilidad? No la va a tener. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo, él dice, no, porque obviamente el apóstol Pablo ni era borracho ni nada de eso, pero él va más allá. Dice, yo tampoco he agraviado, he corrompido, he engañado. O sea, mi ministerio es intachable. Soy un hombre de testimonio, no me aprovecho, no he causado daño, no he ofendido a nadie. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano. Eso no solamente para los pastores, eso es para cada creyente. Acuérdense que cuando Cristo estuvo en la tierra, había una crisis de credibilidad, porque los fariseos eran los líderes religiosos, pero los fariseos tenían doble discurso. Cuando yo hablo doble discurso es, ellos decían haz y no hacían. Ellos prohibían unas cosas y ellos mismos las hacían, o sea, eran hipócritas. Y la gente se daba cuenta. Y entonces por eso, cuando ellos observaron a Cristo, vieron la conducta de Cristo, ellos dijeron, Cristo, Él sí vive lo que predica. Él es diferente. Alabado sea el Señor. ¿Por qué la gente lo seguía, hermano? Multitudes. Porque Cristo, Él y su mensaje eran uno. Por eso la gente lo seguía. Y por eso había milagros y maravillas y cosas terribles. Porque Él y su mensaje eran uno. Alabado sea el Señor. El mundo nos está mirando. Tu compañero de trabajo, tu amigo, tu vecino, tu familiar, todos nos están mirando. Si es verdad que lo que predicamos nosotros, pues dice, los cristianos no roban, los cristianos no se emborrachan, los cristianos no son adúlteros, los cristianos no son malos, no son estafadores, los cristianos son gente decente, correcta.
como dice la palabra de Dios. Entonces, somos cartas abiertas, hermano. Nuestra credibilidad debe estar en lo más alto. Tenemos que ser personas creíbles, que usted pida prestado y usted pague. Porque si usted pide prestado y no paga, dice, ese cristiano es un malapaga, ¿no? Usted o le prestan algo, una escalera, y usted no la devuelve, o algo le dan a usted y usted no hace, o se compromete con algo y no, dice voy a llevar tal cosa y no la lleva. Usted no tiene palabra, usted no tiene credibilidad. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que todos se pongan de pie, hermano. Vamos a orar. En este momento quiero hacer una oración por aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios. Este es el último culto, bueno, del día, porque hoy día a las 9 de la noche, 9:30, vamos a recibir el año nuevo acá todos juntos, hermanos. Voy a estar llegando con mi esposa a las 9:30 de la noche acá, o 10 de la noche, gloria a Dios, y vamos a estar alabando a Dios, cantando al Señor, y así nos darán las 12 de la noche y seguiremos una pequeña vigilia, gloria a Dios, y vamos a recibir el año en la presencia de Dios. Desde el año 77 que recibo el año nuevo en la iglesia, hermano. Del año 77, antes de cristiano, me gustaba recibir el año nuevo en la iglesia, siendo mundano. Decía, me voy a la iglesia evangélica porque ahí están los hermanos y ahí la gente sana, y por eso me gustaba recibir el año nuevo en un ambiente sano, espiritual. Y luego entendí que era una bendición, porque si usted recibe el año nuevo acá, hermano, la gente que el año nuevo se compran polos amarillos, truzas amarillas, se compran todo de color amarillo porque esa es la suerte. Compran uvas, agarran una maleta y le dan vuelta a la cuadra. La gente quiere que el año 2018 le vaya bien. ¿Y cuánto nosotros no queremos? ¿O cuánto quisiéramos que nos vaya bien, hermano? Yo quiero que el año 18 me vaya bien, pero para que me vaya bien, tengo que recibirlo bien. Pero si usted recibe el año 2018 borracho, en adulterio, con su amante, drogado, en una fiesta, bailando, en un ambiente diabólico, satánico, usted no va a recibir la bendición de Dios, más bien recibe la maldición de Dios. De hecho, que el año 2018 va a ser desastroso para usted, pero si usted le dice, Señor, quiero recibir el 2018 con tu bendición, usted le da lugar a Dios y viene a la casa de Dios, y de hecho, hermano, Dios empezará a bendecirlo. Quiero orar en este día. Si alguien acá dice, yo necesito que oren por mí, usted ha venido con una necesidad, con un problema, y usted reconoce que usted está fallando a Dios, o que usted necesita de Dios, o que usted tiene que arreglar su cuenta con Dios, olvídese de lo que pasó. Porque si usted le pide perdón a Dios y arregla su cuenta con Dios, la Biblia dice es como que usted echa todo en el fondo del mar y ya nunca más tiene que acordarse. Cuando Dios perdona, Dios nunca te saca en cara nada. Pero si usted quiere decirle, Señor, perdóname, ayúdame, bendíceme, Señor, venga aquí al altar, levante su mano y venga aquí adelante. Los varones por este lado, las mujeres por este lado. Vamos a orar, hermano. Vamos a hacer una oración por aquellas vidas que dicen, Señor, ayúdame, cámbiame, renuévame, Señor, bendíceme, Padre, tócame, ayúdame, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a orar
En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de cambio, de transformación, de liberación, para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga, para que Dios toque tu corazón, tu alma, tu espíritu. Y cuando salgas de acá, salgas con bendición de Dios, con la ayuda de Dios. Y vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Y vamos a hacer una oración. Repita conmigo: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores, mis fallas. Señor, ayúdame. Señor, te entrego mi vida. Hazla tuya, Señor. Rompe mis cadenas. Dile: Señor, rompe mis cadenas. Ayúdame, Señor. Tócame. Bendíceme, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante sus brazos al cielo. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, te pido, Señor, en esta mañana, por cada vida, te pido por esta mujer, Señor, que tú la bendiga. Te pido, Señor, que tú toques su vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, liberta, Señor. Toca, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, ayuda, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa. Mírete, joven, Señor, ayúdalo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdalo. Dios mío, libértalo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias, Señor. Toca a los que están enfermos, Señor, tócalos, sánalos, Padre, para la gloria de tu nombre. Cantamos un coro, las hermanas nos llevan esta parte. Oh